Y bueno, en esta masterclass vamos a ver aspectos clave, también causas, síntomas, por supuesto también abordaje, pero me gustaría antes de empezar a hacer un inciso y quiero, bueno, que quede claro que lo que vamos a compartir es conocimiento y estrategias relacionadas con eso, pero que es muy importante abordarlo de forma muy personalizada y esto no pretende pues que reemplazar ninguna consulta médica ni nada. Así que es una condición muy compleja. Cada mujer puede experimentar síntomas muy diferentes y únicos y, como digo, lo que vamos a compartir en esta masterclass son enfoques generales basados en la ciencia, pero es crucial recordar, como digo, que para abordarlo hay que tratarlo de forma muy personalizada e individualizada. ¿Vale? Así que ahora sí, he preparado una presentación para que sea un poquito más ameno. Y bueno, vamos a comenzar sobre todo primero hablando sobre qué es el SOP, ¿no? El SOP, el síndrome de ovario poliquístico, es una disfunción endocrina, una disfunción hormonal muy compleja y multifactorial, ¿no? Que llega a afectar hasta el 15% de mujeres en edad reproductiva. Esto es bastante. Es un trastorno, como digo, endocrino de los más frecuentes que experimentan las mujeres y se caracteriza porque, bueno, hay múltiples quistes en los ovarios, hay desequilibrios hormonales, hay problemas metabólicos, que ahora después comentaremos con más detalle. Pero bueno, todas estas mujeres que tienen SOP, pues tienen, como decíamos, diferentes síntomas. Hay mujeres que tienen niveles altos de andrógenos, que son, bueno, hormonas masculinas que las tenemos todas las mujeres, pero sus niveles son más altos y esto puede derivar, pues a lo mejor en hirsutismo o en acné. También se puede tener resistencia a la insulina o problemas con la metabolización de la glucosa, cortisol alto. Hay muchos aspectos que vamos a comentar ahora un poquito más en detalle. Y también me gustaría, bueno, comentar que es una de las causas más comunes de infertilidad femenina debido pues al impacto que tiene en la salud hormonal y reproductiva, pero también quiero dejar claro que no significa que una mujer con SOP no se pueda quedar embarazada. Con un buen abordaje pues se puede llegar a término y no hay problema, ¿no? Así que ahora vamos a pasar a ver las causas. Actualmente no hay una causa reconocida, no se sabe exactamente de dónde puede venir el SOP. No se sabe qué puede causar esta disfunción, pero lo que sí que está claro es que es una causa multifactorial, es decir, que hay varios factores que están involucrados. Por un lado está la predisposición genética, es decir, que hay un componente hereditario y genético. Esto es cierto. Que bueno, aunque se tenga el gen, no quiere decir que se active, que es decir, que no quiere decir que lo desarrollemos, se puede activar o desactivar en función de los factores ambientales, ¿no? Luego también una causa puede ser resistencia a la insulina, pero esto es, bueno, esto es particular porque lo veremos, va como en doble dirección, ¿no? Es causa, pero también pues, el SOP provoca una resistencia a la insulina. Por otro lado, también los desequilibrios hormonales, que son alteraciones en los niveles de hormonas como la LH, FSH, los estrógenos, la progesterona o la testosterona, pues también pueden contribuir al desarrollo del SOP. Y también algo a tener muy en cuenta, que muchas veces pasamos por alto, son los factores ambientales, es decir, el estilo de vida, la alimentación que llevamos, si estamos expuestas a tóxicos, si estamos también expuestos a muchos disruptores endocrinos, si hay una mala calidad del sueño, una mala gestión del estrés. Todo esto puede, pues, tiene un papel muy importante, como decíamos antes, en activar un gen si lo tenemos, ¿no? Del SOP, pero también en manifestar pues, esos síntomas característicos del SOP, que son lo que vamos a ver ahora a continuación, porque hemos dicho que hay bastantes y, y bueno, pues hay, como digo, muchos y son muy variados, muy diferentes unos de otros. Algunos, el problema es que se consideran normales, pero no lo son un síntoma, como puede ser, por ejemplo, una menstruación dolorosa se normaliza mucho, es normal que te duela la regla, pero no lo es, ¿vale? Así que vamos a ver un poquito más otros síntomas que hay, a lo mejor pues las mujeres con SOP los experimentan y que muchas veces pues desencadenan, ¿no? en otras circunstancias. Entonces,
Aquí tenemos vello facial por un lado, que es lo que se conoce por hirsutismo. Vello facial en abundancia suele crecer generalmente en la zona de la barbilla, del pecho o incluso del abdomen, en lo que es la línea de alba. Luego también un acné bastante descontrolado que se suele dar también en la zona de la mandíbula, de los pómulos, en la barbilla o en las mejillas, como decía, e incluso también en la parte superior del cuello, y suele coincidir pues en ese momento de menstruación también, ¿no? Como da por brotes. También hay una característica que es la pérdida del cabello, bastante abundante, o tener un cabello muy fino. Luego hay mujeres que tienen dificultades para perder peso. Esto no es una causa del SOP, y muchas mujeres delgadas también pueden sufrir SOP, pero hay mujeres pues, que tienen una resistencia a la insulina que se ve en este síndrome y que les dificulta la pérdida de peso. Otra característica también es que sufren periodos irregulares, es decir, sangrados largos de más de 7 días y también sangrados, lo que son ciclos de hasta más de 35, 45 días, hay veces que se van hasta los 90 días, ¿no? Y también puede caracterizar por tener sangrados muy abundantes, es decir, que nos tendríamos que cambiar como de Tampax o de copa incluso cada menos de 2 horas, ¿vale? Que eso se considera muy abundante. También, lo que comentábamos antes, hay dificultad para quedarnos embarazadas cuando tenemos SOP, pero como hemos dicho, no es como consecuencia directa, así que no nos agobiemos en esta parte que se puede trabajar. Luego también se sufren alteraciones emocionales, hay mucha ansiedad, depresión en mujeres que sufren SOP, a las cuales pues además se les suman, ¿no?, las dificultades de tener que lidiar pues con ese vello facial, con el peso, con el acné, la infertilidad, todo esto que al final a nivel social es muy criticado, pues hace que la mujer pues lo pueda sufrir más, ¿no? Y luego también está la incomprensión de que mucha gente no comprende, por ejemplo, por qué tiene dificultad en perder peso o por qué les duele la regla, ¿no? Cuando nosotros lo explicamos es como, no, lo normalizan y eso al final crea mucha frustración, mucha ansiedad y bueno, a nivel emocional pues toca bastante. Por otro lado, también otro de los síntomas más característicos es la fatiga, el cansancio. Aquí hay que tener en cuenta que la glucosa es la principal fuente de energía del cuerpo y que si hay una resistencia a la insulina relacionada con el SOP, pues habrá un problema de absorción de glucosa causando pues esta falta de energía o esta fatiga. Además, también hay problemas con el sueño, ¿no? Que muchas veces cuando estamos demasiado cansados nos cuesta más dormir, esto no dormimos, no descansamos, no es como una rueda de la que parece muy difícil que se pueda salir, pero se puede. Y por último, también relacionado con la resistencia a la insulina, los problemas de la metabolización de la glucosa, está la diabetes o problemas cardiovasculares también, derivado pues, de la inflamación también, y puede pues, que tengamos mayor riesgo de tener diabetes o problemas del corazón. Así que si os identificáis con algunos de estos síntomas, vamos a ver cómo podemos saber si realmente es SOP o es otra cosa. ¿Vale? Aquí lo primero a tener en cuenta también es que el diagnóstico tiene que estar hecho por un ginecólogo, ¿vale? Hay que tener en cuenta que también uno de los errores más comunes es creer que tenemos SOP porque tenemos esta sintomatología o porque nos han dicho, ¿no?, en una revisión ginecológica que en la ecografía se ven ovarios de aspecto polimicroquístico, que hay quistes en los ovarios. Pero esto no significa realmente que haya SOP. Puede o puede que no, ¿vale? Estos ovarios poliquísticos que se ven en la ecografía pueden ser pues, una de las variantes más normales y que se ven muy frecuentemente también en mujeres adolescentes. Así que muchas veces no se necesita ni medicar, a veces con el tiempo se desaparecen, pero es importante tenerlo en cuenta también. Como hemos dicho, el SOP es una alteración muy compleja y cuyo diagnóstico lo tiene que hacer, pues eso, un médico especializado, ginecólogo o ginecóloga. Y entonces yo, por ejemplo, como dietista, luego ya tratar a partir de ahí, ¿no?, siguiendo pues las indicaciones también de lo que es el médico.
Pero bueno, vamos a adentrar un poquito más en detalle sobre este diagnóstico. Aquí, para diagnosticarlo, se utilizan los criterios de Rotterdam, bueno, que se llegaron a un acuerdo, y hay 3 aspectos a considerar. Uno es el hiperandrogenismo, que puede ser clínico o bioquímico, es decir, que se ve en analítica o que se puede observar también en el aspecto físico de características de la mujer. Entonces, en analítica, por ejemplo, veríamos una elevación de la testosterona total, de la testosterona libre también, y también pues alteración de los andrógenos, como puede ser la androstenediona o los DEAs, ¿vale? Por la parte más bioquímica que decíamos, es más las características físicas de la mujer que puede experimentar, como comentábamos, pues el acné, el hirsutismo, ese vello facial, la alopecia androgénica, es decir, pues problemas o pelo muy fino, pérdida de cabello también, y el acúmulo de grasa a nivel abdominal. El segundo criterio sería los trastornos de ovulación, que estos son oligomenorreas, ciclos de más de 35 o 45 días, o puede haber también menos de 8 ciclos a lo largo de todo el año, y puede también que los ciclos sean ovulatorios o no. ¿Vale? Esto entraría dentro de estos trastornos de la ovulación y sería otro de los criterios que hay que considerar. Y por último, es detectar los quistes ováricos, ¿no? Esa presencia en la ecografía pélvica que nos la hará el ginecólogo o ginecóloga, y son ellos los que tienen que evaluar también el tamaño y la apariencia de los mismos. Aquí, de estos 3 criterios que se observan para diagnosticar si es SOP o no, deben cumplirse 2 de los 3 para que te den el diagnóstico, ¿vale? Es decir, aquí, gracias a estos criterios, pues podemos, en función de qué es lo que experimente la mujer, de qué es lo que las características que sufra la mujer, pues podemos diferenciar, se identifican 4 fenotipos que se llaman fenotipos clínicos del SOP. Cada uno, como digo, con unas características concretas, diferentes, y en función de lo que experimente la mujer, pues el abordaje será uno u otro. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, una mujer puede tener el fenotipo 1, que es el que he puesto aquí como fenotipo A, es el que se considera el SOP clásico. Estas mujeres sufren hiperandrogenismo, oligoovulación y sufren también quistes, ¿vale? Es decir, que pueden tener acné o vello facial, pueden tener esos ciclos irregulares y que se vean quistes en los ovarios. Luego está el fenotipo número 2 o el B, que he puesto aquí en la diapositiva, y también se considera que es uno de los clásicos también, y se caracteriza por ese hiperandrogenismo, ya sea en analítica o ya sea bioquímico, y también tienen quistes, alteración en la ovulación, ¿vale? Oligovulación. Es decir, que tienen reglas irregulares, menos de 8 ciclos al año, y que sufren pues igual de esos andrógenos altos en la analítica o de lo que es el acné y el vello facial o problemas con la pérdida o el acúmulo de grasa. Luego está el fenotipo 3, que es el C, que este es un SOP ovulatorio, es decir, las mujeres tienen ciclos regulares, pero se caracterizan por tener un hiperandrogenismo, tanto en analítica como en físico, uno u otro, no puede darse uno de los dos o los dos, y también se ven los quistes en los ovarios, ¿vale? En esa ecografía. Y por último, tenemos el fenotipo 4, que es el no hiperandrogénico, es decir, estas mujeres no tienen problemas de acné ni de vello facial, tienen los andrógenos en niveles correctos en sangre, pero sí que tienen ciclos irregulares, ciclos superiores a 35 o 45 días, y se observan quistes en los ovarios. ¿Vale? Entonces, para poder determinar algunos de estos aspectos, como veis, es necesario hacer una analítica en sangre. Hay que evaluar los niveles hormonales pues, de ciertas hormonas, como la hormona luteinizante, que es la LH, o la hormona folículo estimulante, que es la FSH, también estradiol, testosterona, prolactina, otros andrógenos como el DEAS que hemos comentado antes. También se necesita para la ecografía que hemos comentado, y bueno, y que la mujer también pues lleve un registro de sus ciclos para saber pues si son ciclos largos, si son ciclos pues más estandarizados,
¿vale? Entonces, esto es como los fenotipos así más clasificados que nos dan en función de los criterios, pero bueno, es cierto que podríamos decir que hay tantos tipos de SOP como mujeres, porque algunas pueden experimentar acné, otras solamente hirsutismo, otras los dos, pero bueno, en función de las características que hemos comentado, podríamos, sobre todo para afinar un poquito más en el abordaje, distinguir tres tipos principales de SOP diferentes, ¿vale? Por un lado tenemos el metabólico, el adrenal y el post-anticonceptivos, que ahora veremos un poquito más en detalle. Aquí, importante dejar claro que no hay uno mejor que otro, y lo bueno, y para bien o para mal, dependiendo de cómo se vea, es que se puede pasar de un tipo u otro en función del hábito de vida de la mujer, de su filosofía, también de su evolución hormonal también, ¿no? Puede pasar, por ejemplo, de un adrenal a un metabólico, de un metabólico a un adrenal, así que hay muchas variaciones, por eso es tan personal e individualizado el abordaje que se tiene que ofrecer. Entonces, vamos a comenzar un poquito para explicar las características de cada uno y luego después hablaremos sobre el abordaje también, un poco en general, pero también cosas concretas para cada uno de los tipos de SOP que estamos presentando aquí. Entonces, el SOP metabólico. Aquí os he puesto un esquema, pero tampoco quiero que os liéis. No voy a entrar mucho en cosa muy técnica. Quiero que sea sencillo y ameno y que se pueda entender. Entonces, el SOP metabólico o por resistencia a la insulina que se conoce es el SOP más clásico y es el más común y supone más de un 60% de mujeres con SOP. Así que veis que es la gran mayoría las que sufren este tipo, pero no todas, ¿vale? Así que es importante tenerlo en cuenta. Como digo, se caracteriza, como su propio nombre indica, por una resistencia a la insulina. Esto predispone pues, a un mayor riesgo de diabetes o de enfermedades cardiovasculares. ¿Qué es esa resistencia a la insulina? Pues hay que entender muy bien cómo funciona, ¿vale? La resistencia a la insulina es cuando el cuerpo no es capaz de detectar o no responde bien a la insulina que produce el páncreas. La función de la insulina es coger la glucosa, ¿no? Nosotros cuando comemos algo, nuestro cuerpo, bueno, pues hace que suba estos niveles de glucosa porque está en sangre y entonces la insulina lo que hace es coger esa glucosa y meterla en las células para utilizarla como energía, ¿vale? Eso es el funcionamiento normal y el ideal. Cuando hay una resistencia a la insulina, lo que pasa es que el cuerpo no responde a la cantidad de insulina que produce, ¿no? Entonces no consigue coger esa glucosa y no la envía a las células. Así que en una analítica en sangre, por ejemplo, pues vemos niveles muy altos de azúcar y niveles muy altos de insulina, porque no funcionan bien. Así que antes, por ejemplo, al principio comentábamos que una de las causas del SOP podría ser la resistencia a la insulina y es que, bueno, al generar un exceso de insulina en sangre, ¿no? Al ver esto en analítica, pues al final esa insulina deriva, ¿no? Y provoca que haya, que se generen niveles altos de andrógenos y con ello una anovulación, es decir, que no se ovule en un ciclo menstrual. Y lo importante del ciclo, más que el sangrado, sería la ovulación, ¿vale? También esta insulina en sangre provoca que los ovarios produzcan más testosterona en lugar de estrógeno. El estrógeno es, como dijésemos, la hormona característica de la mujer y la testosterona la del hombre. Entonces, otra cosa que provoca es la estimulación de la glándula pituitaria para producir más hormona luteinizante, la LH, ¿vale? Que es muy característico tenerla elevada en mujeres con SOP. Y esto, a su vez, estimula el tener más andrógenos. Como veis, pues va todo como hacia el mismo lado, ¿no? Hacia la misma línea. Y luego, tener insulina elevada en sangre también hace que disminuya la proteína de unión a los andrógenos y que se traduce pues, en más testosterona libre, ¿vale? En sangre. Como veis, el SOP y la resistencia van en ambas direcciones. Como lo decía al inicio, una puede provocar SOP y el SOP puede provocar que tengamos resistencia a la insulina.
En cuanto a las características de una mujer que tiene un shock metabólico, son mujeres que suelen tener un índice de masa corporal más elevado. Hay un acúmulo de grasa en la parte central del cuerpo y que le cuesta pues mucho bajar de peso. Aquí hay que tener mucho cuidado porque son mujeres que ya han probado mil cosas, ¿vale? Han probado muchas dietas. Consejo que le suele dar el médico es come menos, tienes que perder kilos, ¿vale? Es come menos, haz más ejercicio, pero como vemos, no es tan fácil como parece y es uno de los peores consejos que se le puede dar a una mujer con SOP y lo que hace que, pues como decíamos antes, que se frustre más, esa mujer termina comiendo muy, muy pocas calorías que al final empeora también el metabolismo. Así que hay que tener un poquito de cuidado y después veremos cómo abordarlo mejor. Pero que tengamos en cuenta que son mujeres que ya han sufrido mucho y que bueno, necesitan un poquito de amor y un poquito de comprensión también y empatía en las sesiones, ¿vale? Entonces, ahora sí, vamos a pasar al siguiente SOP, es el SOP adrenal. Este no es tan común, pero últimamente yo lo veo más en consultas también. Creo que es por la sociedad en la que vivimos, está llena de estrés por todos lados. Es un SOP en el que la mujer se caracteriza porque tiene un perfil de una mujer delgada, ¿vale? Tú dirías y dirías, está estupendo, no tiene ningún problema, pero esta mujer es muy autoexigente, es muy perfeccionista, son mujeres muy rumiativas también y todo esto hace que a nivel de estrés influya en el funcionamiento del cuerpo. ¿Vale? El principal problema está en el funcionamiento del eje hipotálamo, pituitaria y adrenal. ¿Vale? Es como el eje que dijésemos, hablando rápidamente, del estrés. ¿No? Porque, bueno, el estrés inicialmente activa el sistema nervioso simpático y hace que produzca pues, adrenalina y noradrenalina, pero este estrés, si lo mantenemos en el tiempo, si no es un estrés puntual de se me quema la casa, tengo que salir corriendo y ya está, ¿no? Es un estrés que me preocupo constantemente por la hipoteca, por la boca que me he tenido con mi pareja, por todas las cosas que nos impone la sociedad últimamente, pues hace que se active ese eje hipotalámico e hipofisiario suprarrenal, liberando más cortisol todavía en la glándula suprarrenal. ¿Vale? El cortisol al principio pues, nos protege de la adrenalina y la noradrenalina, pero, como digo, afecta a largo tiempo, afecta a nivel muscular y también a nivel óseo. ¿Vale? Esto hace que se liberen más DEAs y que esto provoca pues, la clínica de ese hiperandrogenismo con ciclos anovulatorios y el síndrome de ovario poliquístico. ¿Vale? Aquí, como vemos, el estrés es la clave y es el estrés mantenido en el tiempo. El problema, esa falta de gestión de estrés, esa autoexigencia que muchas veces nos ponemos, uno de los principales problemas y que es eso, si se mantiene en el tiempo, al final puede solaparse incluso con una menorrea de origen central, porque bueno, el estrés puede hacer que se degrade nuestro sistema reproductivo. ¿Vale? Entonces, el siguiente SOP sería el SOP pospíldora, es bueno, uno de los más desconocidos, pero se suele dar especialmente en mujeres que antes de tomar la píldora anticonceptiva tenían ciclos regulares, no tenían ningún problema. Pero, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tomamos anticonceptivos hormonales se inhibe la función de los ovarios, ¿vale? Esto hace que se desactiven nuestras hormonas. Se realiza al final, como dijésemos, un proceso engañoso para el organismo. Los componentes que hay en la píldora, que son, como digo, píldoras hormonales, hacen creer al cuerpo que la mujer está embarazada. Entonces, así pues el ovario deja de madurar los óvulos para que no puedan ser fecundados. Es decir, que no hay una ovulación cuando tomamos la píldora. El sangrado que tenemos es un sangrado por deprivación. ¿Qué pasa? Que cuando dejamos de tomar anticonceptivos hormonales, el cuerpo pues siempre tarda un poco en reajustarse y puede haber se puede provocar, ¿no?, una desconexión en el eje cerebro-ovarios, provocando pues esa ausencia de ovulación, de menstruación o ciclos irregulares, ¿vale? Que hay que tener en cuenta, bueno,
que después, en función de cuánto tiempo hemos estado tomando los anticonceptivos, de las características de la mujer, se puede tardar entre 6 meses y a veces hasta un año en volver un poco a la normalidad, ¿vale? Así que, bueno, como digo, es uno de los más desconocidos, pero bueno, es habitual a veces y también es un poco más complejo, ¿vale? Pero bueno, con constancia y con pautas adecuadas se puede recuperar el ciclo saludable y sin problema. Y ahora sí, ahora vamos a lo que yo creo que estaréis esperando, que es el abordaje, ¿vale? ¿Cómo tratamos el SOP? ¿Cómo tratamos todos estos tipos de SOP, todas estas características? Pues como podéis imaginar, es un abordaje bastante complejo y como he dicho antes, es que hay tantos tipos de SOP, tanta sintomatología que la mujer puede experimentar y hay que hacerlo pues, de forma muy individual, ¿vale? Aquí quiero contrastar un poquito el abordaje convencional, que generalmente se suelen recetar pues, anticonceptivos hormonales, pero como hemos visto no es una cura, es simplemente una tirita momentánea, ¿no? Que detiene la producción de hormonas, pero no hace que se equilibre su funcionamiento, ¿vale? Así que, además, esas anticonceptivas a veces pues, dan lugar a deficiencias nutricionales, a más inflamación, incluso a resistencia a la insulina, ¿vale? Por experiencia, por lo que veo en consulta, trabajando también con ginecólogas de buena mano y las investigaciones científicas, podemos encontrar que el mejor abordaje al final que se puede ofrecer es un abordaje integral que busque realmente la raíz de ese desequilibrio hormonal, ¿no? La raíz de esos problemas que experimenta la mujer y que se utilice pues, la implementación de buenos hábitos y también se puede apoyar en la suplementación, pero solo cuando los hábitos de vida pues, se han puesto también en marcha, ¿vale? Porque al final la suplementación tampoco es magia y tenemos que acompañarlo de buenos hábitos. El abordaje, por ejemplo, vamos a centrarnos en el abordaje integral, que es el que queremos, es el que nos puede costar un poquito más, pero el que merece mucho la pena. Y este abordaje se va a centrar principalmente en 4 aspectos, ¿no? En tratar la inflamación, en tratar la resistencia a la insulina, si se da el caso, porque como hemos visto, no todas las mujeres lo tienen. También se va a centrar en equilibrar esas glándulas adrenales y en trabajar el exceso de andrógenos, ¿vale? Hay que tratarlo también. Entonces, estos son como los pilares claves en los que se va a centrar el abordaje integral, integrativo. Y bueno, aquí comentar que el SOP puede parecer como una condición de por vida, pero no es una sentencia de muerte para nada y que hay muchas cosas que se pueden mejorar y que se pueden controlar pues con esos hábitos de vida que es lo que vamos a hablar y lo que necesitamos abordar, ¿vale? Como hábitos de vida está pues la alimentación, el ejercicio, la gestión del estrés, el descanso y la suplementación como apoyo, como he comentado. Entonces, si nos centramos en uno de los primeros y que, bueno, a mí más me toca, ¿no? Que es la alimentación, aquí es fundamental que la alimentación se adapte a la persona y no al revés, ¿vale? Hay que tener cuidado, como he dicho, con las dietas que se ofrecen o las pautas que se dan, porque si son muy restrictivas, esto puede incrementar el estrés y, como hemos visto, esto también empeora el mecanismo del síndrome de ovarios poliquísticos. Así que, más concretamente, nos tenemos que centrar, por ejemplo, en mujeres que tienen el SOP metabólico, esa resistencia a la insulina, pues tenemos que mejorar la resistencia a la insulina, mejorando el funcionamiento de esa glucosa en sangre, de esa insulina, ¿vale? Aquí nos interesa una alimentación que sea rica en fibra. Tenemos que evitar esos picos de azúcar en sangre, ¿vale? Esto se consigue con una alimentación que sea rica en verduras, en fruta, también en proteínas, ¿vale? Es importante la ingesta de proteínas y, por supuesto, también de carbohidratos, pero tienen que ser carbohidratos de buena calidad, ¿vale? Carbohidratos complejos que hacen que nuestro azúcar esté más estable en sangre y no nos den esos picos que decimos. Y las grasas son nuestras mejores amigas en este aspecto
son esenciales para el buen funcionamiento hormonal. Aquí destacar los ácidos grasos omega 3, ¿vale? Que son los que conseguimos pues, en ese pescado azul, los que conseguimos en nueces, en semillas de chía, de lino, pescado azul, mejor el pequeño, sardinas, boquerones, anchoas, caballa también son los más interesantes. Y, por supuesto también hay que tener en cuenta que para reducir esos picos de glucosa en sangre necesitamos reducir el consumo de azúcares, de harinas refinadas, es decir, todo lo que, bueno, todo lo relacionado con bollería, comida rápida, ultraprocesados, refrescos, zumos, todo esto no nos interesa, ¿vale? También hay que tener un buen equilibrio de omega 6 y omega 3, ¿vale? Es otro tipo de ácido graso que encontramos pues, en muchos de estos procesados, por eso la importancia de ingerir el 3 para equilibrarlo, ¿vale? Y es que se ha visto que concentraciones muy altas de omega 6 pues están asociados a más testosterona y a más DEAs que, como hemos visto, pues dificulta, ¿no? O incrementa esos andrógenos y también en un peor perfil lipídico, es decir, peor tipo de grasa corporal va a experimentar la mujer, ¿vale? ¿Qué pasa si es una mujer con un SOP más adrenal? Pues aquí hay que tener también cuidado con las recomendaciones porque, como hemos dicho, esta mujer ya sufre de mucho estrés, seguramente sea una mujer que ya cuida mucho su alimentación, entonces pueden incluso que tengan algunas deficiencias nutricionales como puede ser pues, el magnesio, la vitamina B, que además son esenciales para la gestión del estrés, para el buen funcionamiento del cerebro. Así que hay que pautar una buena alimentación que nos garanticen estos dos, seguro, para que no se complique más la situación y que la mujer no experimente, como digo, más estrés. También hay que aportar pues, alimentos que nos promuevan la producción de neurotransmisores, es decir, de triptófano, de GABA, de serotonina, que es hormona de felicidad, hormona del sentirse bien, ¿no? Del estar a gusto, que mejoran el estado de ánimo. También con la alimentación podemos trabajar en esa inflamación, ¿vale? La inflamación es un factor distintivo del síndrome de ovarios poliquísticos y cada vez hay más evidencia de que la inflamación crónica de bajo grado no es solo un efecto secundario, ¿no? Del SOP, sino que es un factor central en esta condición. Así que hay que tratar la inflamación crónica porque esta puede desequilibrar aún más las hormonas y aparte de que contribuye pues, al envejecimiento prematuro, ¿no? Así que necesitamos una alimentación antiinflamatoria que promueva una buena calidad de óvulos, una buena salud intestinal, que nos prevenga también de depresión y de ansiedad, ¿no? Así que aquí alimentos antiinflamatorios a tope, los que hemos comentado antes, mucha fruta, mucha verdura, que contienen además antioxidantes, proteína de calidad, esas grasas saludables, especialmente las omega 3, que son especialistas en ayudarnos con esa inflamación, al menos 3, 4 veces a la semana pescado azul, si comemos pescado. Si no, yo, pues lo comentaremos, animo también suplementación a veces, si no llegamos a esas porciones. Y también nueces, semillas de chía, lino, pues cada día un pequeño puñadito, una cucharadita también siempre vienen bien. Y también como antiinflamatorio, esencial especias como el jengibre, la cúrcuma o hierbas como el romero, que es una hierba que utilizamos mucho aquí en España. Y bueno, y poco a poco el jengibre y la cúrcuma también estamos viendo más. Así que estas pues también serían imprescindibles en una alimentación antiinflamatoria. Y luego, por otro lado, la alimentación también nos puede ayudar a detoxificar andrógenos. ¿Y cómo hace esto? Pues porque nos ayuda a mejorar la función hepática, ¿vale? Hay ciertos alimentos o vitaminas y minerales como la vitamina A y el selenio que nos ayuda a eliminar hormonas a través de las vías hepáticas. También esencial verduras de hoja verde, de las oscuras, son las que más insisto porque son las que más nos cuesta tomar. Pero bueno, hay muchas cositas que se pueden hacer para ayudar a ese hígado a funcionar bien. Otros hábitos de vida, pues como he comentado antes, tenemos el ejercicio, es una de las herramientas más efectivas para equilibrar hormonas, tanto
ejercicio de fuerza como aeróbico nos ayudan a mantener lo que son niveles de glucosa estable en sangre. Concretamente, el ejercicio de fuerza nos ayuda pues, a tener una buena masa muscular, que es esencial para mejorar la resistencia a la insulina. ¿Y qué más cositas? Pues el descanso, que es algo que solemos sacrificar, ¿no? Lo primero, tengo mucho trabajo, no duermo. Tengo una fiesta, no duermo. Siempre es el descanso el que sale el peor parado, ¿no? Pero necesitaríamos pues, respetar más los ritmos circadianos, una buena higiene del sueño, y aquí es pues irnos a dormir pronto, despertarnos con la luz solar, ¿no? Exponernos además cuando nos levantamos por la mañana, que lo primero que haga no sea coger el móvil y tener la pantalla, la luz de la pantalla, sino que sea una exposición al sol de forma progresiva, ¿no? Que cuando durmamos, que durmamos a oscuras. Que el ejercicio, si puede ser, pues lo hagamos a primera hora o no, que no lo hagamos por lo menos a última hora del día, porque esto también afecta al cuerpo y nos mantiene más despiertos. No exponernos tampoco, o evitar al menos las luces azules de las pantallas, móviles, televisión, tablets, todo esto, lo ideal sería al menos una hora antes de irnos a dormir. Y bueno, la habitación que tenga una temperatura fresca también es lo ideal. Y bueno, y en cuanto a alimentación, pues si cenamos temprano y de una forma ligera, esto va a facilitar la digestión y nos permitirá que en esas horas de sueño, pues mi cuerpo pueda regenerarse y hacer otras funciones. Y el estrés. El estrés, como hemos visto, creo que es uno de los pilares clave y que es uno de los puntos más difíciles a tratar, porque muchas veces sí, yo sigo la alimentación que me dé, yo hago la pauta de ejercicio que me ponga, pero gestionar el estrés, bueno, pues es duro, está a la orden del día y lo tenemos tan normalizado que bueno, es complicado, pero yo animo a hacer un pequeño esfuerzo porque, como hemos visto, el estrés empeora los mecanismos que llevan al final a nuestro cuerpo a producir más andrógenos, a experimentar ese hirsutismo, a tener pues muchas alteraciones que no queremos. Así que vamos a invertir en aprender y desarrollar herramientas que nos ayuden a gestionar ese estrés, porque al final el estrés vamos a experimentar siempre. Lo importante es cómo reacciono yo ante el estrés, ¿vale? Y por último, la suplementación, que como decía al principio, la suplementación siempre tiene que estar prescrita por un experto y de forma individualizada, ¿vale? Aquí no podemos tomar lo que queramos, porque además, aunque digamos son plantas, ¿no? No pasa nada, las plantas también tienen efectos secundarios, así que siempre con supervisión. Los suplementos más utilizados para el SOP, aún así os lo voy a comentar para que lo sepáis, es el inositol, que bueno, este ayuda a tener una mejor calidad ovocitaria, ayuda a que los folículos elegidos para ovular estén, bueno, nos ayuda a tener la regularidad en el ciclo, ¿vale? Porque mejora la sensibilidad del folículo ovárico a la FSH. Es decir, como digo, que nos ayuda a tener ciclos más regulares. Además, también, bueno, pues nos ayudan a bajar los niveles de testosterona. Por otro lado, tenemos también, bueno, un inciso aquí, el inositol también podemos encontrarlo bueno, es un compuesto orgánico de la familia de la vitamina B y lo podemos encontrar en algunos alimentos, aunque en pequeña proporción, pero bueno, también tenerlo en cuenta. Alimentos como las uvas, pasas, el melón, cantelope, las judías, guisantes, avena, las mandarinas, los kiwis, por ejemplo, también, ¿vale? Así que bueno, alimentación, como decimos, siempre la base y luego suplementación también. Otro, la berberina, ¿vale? Este especialmente para mujeres que tienen un shock metabólico. Es un componente activo de varias plantas y se utiliza muchísimo en la medicina tradicional china y ayuda a mejorar la resistencia a la insulina. De hecho, bueno, la investigación sugiere que bueno, puede tener el mismo efecto, pero sin los efectos secundarios de la metformina, que es el medicamento que se suele dar cuando hay resistencia a la insulina. Luego también la canela en este aspecto también nos ayuda y es muy interesante a reducir hasta un 30% la concentración de glucosa en sangre. Así que, como veis, también es
muy importante meterla en todas las comidas que podáis y luego pues suplementación si es necesario para algunas mujeres también. Otro suplemento es la cimicifuga, que este nos ayuda a recuperar el pulso GnRH gracias a sus propiedades antiandrogénicas, ¿vale? Así que aquí, bueno, hay que tener cuidado, como digo, siempre con supervisión, porque puede elevar enzimas hepáticas, así que en función de la mujer se puede dar o no, y también no se suele recomendar si hay mujeres que tienen, tienen antecedentes de cáncer de pecho, ¿vale? El omega 3, que lo he comentado antes, para mí es un básico, es un ácido graso esencial que podemos encontrar, como decimos, en comida, pero a veces necesitamos un plus, o hay mujeres que pues, por el tipo de o filosofía de alimentación que llevan no llegan a los requerimientos. Así que necesitamos ácidos grasos omega 3, hay varios tipos, los ideales serían el EPA y el DHA, ¿vale? Y por último, la vitamina D, que esta la obtenemos del sol, pero también pues a veces se necesita suplementación. Es importantísimo. Deficiencias en vitamina D se han relacionado con alteraciones en esa LH, esa hormona luteinizante, en niveles de testosterona también, con resistencia a la insulina, con problemas de inmunidad también. Así que a veces hay que suplementarlo para ayudar a mejorar, ¿no? Toda esta parte también hormonal que para una mujer con SOP es imprescindible. Así que por aquí ya la conclusión, ¿no? Y es, bueno, que es una condición muy compleja, el síndrome de ovarios poliquísticos, es una afección endocrina que tiene muchas variantes, que tiene un gran impacto en la salud hormonal y reproductiva y que, bueno, que si tenemos un diagnóstico temprano, si se utiliza un enfoque integral y un tratamiento adecuado, es posible manejar los síntomas, se puede mejorar la fertilidad y se pueden reducir muchos de los riesgos asociados, como hemos comentado, pues riesgos cardiovasculares u otros. Es cierto, no te voy a decir que se consigue de un día para otro, es un camino lento y que requiere esfuerzo, constancia, también cierta disciplina y motivación, pero de verdad os aseguro, por lo que veo en consulta y en las asesorías, que los resultados pues, son bastante buenos, desde mejoras en el acné, mejoras en lo que son los ciclos, se consiguen ciclos regulares, se consiguen también los embarazos, así que bueno. Aquí sobre todo es, como digo, una buena guía, lo que se necesita, buenos profesionales detrás y no tengas miedo en pedir ayuda especializada. Y nada, esto es todo por mi parte. No sé si tenéis alguna duda o os ha surgido alguna pregunta. Así que no sé si Elena por aquí os las han hecho llegar. Hola de nuevo, María. Sí, bueno, alguna pregunta nos han hecho. Nos han comentado que si hay que eliminar por completo el gluten en mujeres que tienen SOP o si pueden tomar un poco. Vale, aquí, bueno, el gluten es muy controvertido, ¿no? Siempre se habla de él, se demoniza bastante. Es cierto que no existe ninguna evidencia científica concluyente que nos diga o que afirme que hay que eliminar el gluten por completo en mujeres que tienen SOP. El gluten es una proteína que está presente pues, en muchos cereales, en el trigo, en la cebada, en el centeno, en todos los productos derivados. Y es cierto que puede provocar o puede influir en la inflamación de la mujer, pero si no se tiene una sensibilidad al gluten, si no se tiene una celiaquía, no es necesario eliminarlo al 100%, ¿vale? Como digo, es cierto que hay que observar y hay que ver en función de la mujer, porque a lo mejor esa mujer es que está tomando demasiado gluten, ¿no? Entonces, simplemente con reducirlo, pues ya puede experimentar mejoras, ¿no? En la calidad del gluten. No es lo mismo el gluten de un trigo, de un pan, de un súper cualquiera, que un gluten de un pan de espelta en el que la espelta es ecológica, se ha elaborado con una fermentación con masa madre, ¿no? Pues todo eso es muy diferente. Sí, ¿Vale? que hay que Entonces, valorarlo. tenerlo en cuenta. Sí, hay que valorarlo. Vale.
Perfecto. Luego también nos preguntan que cuáles son las pruebas específicas de laboratorio así para poder evaluar el estado nutricional y hormonal de algunas, vamos, en las mujeres con SOP. Vale, aquí esto sobre todo sería el ginecólogo o ginecóloga quien lo pediría, pero a nivel nutricional lo que nos interesa, bueno, por un lado, ver ese perfil hormonal, ¿no? Ver cómo está pues la progesterona, el estradiol, la LH, la FSH, también los andrógenos, la TSH también, la tiroides, porque también está muy relacionada muchas veces con el SOP, y esto es para ver como la parte hormonal. Luego, para ver el perfil lipídico, pues todo lo que es el colesterol total, LDL, HDL, también los triglicéridos en sangre es importante. Con esto podemos medir riesgo de padecer pues, problemas más serios a nivel cardiovascular. A nivel del perfil de la glucosa, como hemos dicho, para saber si hay resistencia a la insulina o no, pues necesitamos la glucosa, la insulina, la hemoglobina glicolisada también. Necesitamos también, porque así podemos calcular el índice OMA, por ejemplo. Y luego, a nivel más nutricional, pues nos interesan vitaminas pues, como el magnesio, que influye mucho, como hemos dicho, a nivel de estrés y nivel de funcionamiento cerebral. El selenio, el zinc también son muy interesantes, el folato, por ejemplo, la vitamina D, hemos comentado, ¿no? Para poder suplementar si es necesario. Serían de las más importantes a pedir en analíticas. Vale, perfecto. Y nada, tenemos una última pregunta que, bueno, nos has hablado de los disruptores endocrinos y nada, nos preguntaron sobre los posibles efectos y cómo se pueden minimizar los riesgos asociados. Vale, aquí, bueno, esto daría para otra masterclass, ¿no? Sobre disruptores endocrinos y, bueno, hay que entender que son sustancias químicas que encontramos en muchos productos que utilizamos en el día a día, desde plásticos, pesticidas, en los cosméticos, en productos de higiene, en prácticamente todo, ¿vale? Y el problema es que pueden interferir en el funcionamiento del sistema endocrino, es decir, que puede influir porque hace como funcionamiento hormonal, ¿vale? Entonces el cuerpo piensa que son hormonas, pero no funcionan igual, ¿vale? Luego también altera pues, la síntesis de hormonas, modifica el metabolismo hormonal, ¿no? Entonces todo esto afecta al final, ¿no? En muchos estudios se ha visto que pues pueden contribuir a que una mujer pues tenga SOP y a empeorar sus síntomas, ¿no? Así que, bueno, para minimizar estos riesgos lo mejor es intentar evitarlos. Como digo, es complicado evitarlos todos, así que no nos volvamos locos. Sí que, bueno, pues optar por alimentos orgánicos si podemos, evitar los procesados, como hemos dicho. En cosmética, pues intentar pasarnos a una cosmética más natural. ¿Qué más? Productos de la limpieza, pues también cuanto más naturales sean mejor. Los tickets de la compra, pues si nos pueden ser digitales, mejor, porque así no los toco. Los envases donde almaceno la comida, pues también influye, si es plástico, si es cristal, pues optar por los de cristal, ¿no? Son muchas cosas, así que ir poco a poco, porque si no Sí, nos volvemos un poco hay locos. veces que no nos damos cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. Y habrá muchos que no podremos evitar, ¿no? Porque al final también pues está en el ambiente, pero lo que esté en nuestra mano, pues poco a poco ir haciendo un cambio. Vale. Luego, bueno, hay una persona que justo nos acaba también de escribir que tiene un par de dudas y es que nos comenta que a nivel de alimentación, si recomiendas eliminar también lácteos de oveja y de cabra pues de alimentación así diaria, habitual. Y por otro lado también, si a nivel de suplementación has leído papers que recomiendan el DIM o el palmeto. Vale. Por un lado, en cuanto a los lácteos, pasa un poco como el gluten, depende de la mujer, ¿vale? Y especialmente si la mujer experimenta acné, por ejemplo, sí que se recomiendan eliminar lácteos y si no experimenta acné, pues en función, ¿no? Depende un poquito del nivel de inflamación también y todo. Y en cuanto a, me has dicho el sopa, el meto y el DIM. DIM. Sí.
El DIM, sí, el DIM bueno, se encuentra en las crucíferas y nos va muy bien para la detoxificación estrogénica, que en mujeres con SOP suele sufrir también hiperestrogenismo, es decir, niveles muy altos de estrógenos, y el DIM puede ayudarle con este aspecto. Y el SOP-Palmetto generalmente se utiliza para más tema de andrógenos, ¿vale? Para gestionar andrógenos, para lo que es el cabello. Tanto el hirsutismo como la pérdida de cabello también es un suplemento que, bueno, hay evidencia de que funciona bastante bien y se pueden pautar también. Vale, pues creo que ya no hay ninguna pregunta más. Así que nada, muchas gracias por esta masterclass, que ha sido muy interesante. Y nada, espero que hayas estado a gusto con nosotros. Y muchas gracias también a todos por asistir. Si os ha gustado, os invito a suscribiros al canal de YouTube NX Salud.